Bien, buenas tardes con todos. Estamos en otro programa más de diálogo entre psicólogos. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oi, Lin, boa tarde. É uma nova semana aqui com Diálogo entre Psicólogos e com uma invitada especial, né? Así Aqui es. El día de hoy vamos a tener a Norma Díaz. Ella es psicóloga, especialista en terapias emocionales y actualmente también docente en la Universidad Cayetano Heredia, acá en el Perú. Bien, Norma, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Yuli? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu espacio, que definitivamente es muy necesario, ¿no? Y más ahora en la coyuntura en la que estamos. Muchas gracias. Muy bien. Bien, lo primero que queríamos preguntarte, Norma, es ya que estamos ahorita entrando, digamos, a esta segunda ola acá en el país, por ejemplo, y a nivel mundial prácticamente, algunos están en la tercera ola. ¿Qué es lo que sucede? Porque el tema que queremos tratar ahora es habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la población? ¿Qué sucede con las personas de no acatar, digamos, o tener que ser impuestos para acatar, digamos, una norma y no por ellos mismos tener la habilidad de protegerse? Sí, para poder resolver tu pregunta, Yulín, es muy importante saber lo que son las habilidades blandas, ¿no? Y los propósitos que buscan como tales. Una habilidad blanda o soft skill, ¿no? Es un conjunto de características, cualidades, actitudes, muchas veces tienen bastantes afluencias, ¿no? Por ejemplo, genéticas, de personalidad, ¿no? Inteligencia emocional. Entonces, todas esas actitudes buscan tres objetivos, ¿no? Buscan tu desarrollo personal, ¿sí? El desarrollo de uno mismo, buscan identificarse con el otro, ¿no? Aquellas ligadas a la empatía, y pertenecer o ser parte de algo, ser parte activa de algo. Esos son los tres propósitos que busca estas habilidades blandas. Ese es su fin, su objetivo, sus objetivos primordiales. ¿Qué sucede? Sucede que yo consideraría que la persona aquí en esta sociedad que la rige está en proceso de maduración, no las tiene del todo establecidas, porque si bien es cierto, puede tener, sí, algunas cualidades o habilidades blandas, el objetivo no es perseguido al 100%. Y las personas pueden tomar este conjunto de habilidades blandas únicamente como algo individual, que no compromete al otro. Y también como parte de ese individualismo, la persona cree que esas habilidades deben servir únicamente para las personas más cercanas a su entorno, más no a la sociedad en sí. Claro, o Por sea, ejemplo, básicamente lo que es el tema de empatía, pues, ¿no? así O es, sea, es ¿no? lo que me importa a mí. Entonces, digamos que, ¿dónde ubicamos el egoísmo entonces? en, quizás en las habilidades blandas, no, al 100% no logradas. Precisamente las habilidades blandas buscan o tienen como fin integrar al ser humano a su sociedad y por lo tanto, hablando del país, al civismo. Parte del civismo también constituye eso, constituye el ser responsable con tu entorno, pero también al mismo tiempo ser una figura activa en la transformación de tu entorno. Ese es el fin de la habilidad blanda. El problema es que las tenemos, pero no las explotamos. No está ese fin. Es como si tuviéramos libros, pero no los leemos, ¿no? Algo similar. Es como algo que llena y para lo que consideramos algo absolutamente individualista, cuando en realidad no es así. Ese no es el fin de una habilidad blanda, ¿no? Norma, En la persona que, claro, yo salgo, cuido a mi familia, evito que salgan, por ejemplo. Ya. Pero como ya me dio, como ya me dio esto, como ya pasé por el COVID y estoy bien, normal, no pasa nada. Y a mi familia también le dio, entonces me voy a la calle sin mascarilla, ¿no? No importa porque yo ya, entre comillas, hice lo que tenía que hacer con mi familia, pero el problema no es ese, la familia se encierra en una sociedad. ¿Y qué Exacto. pasa? El correlato del que hablaba, pues, el autor de los mesosistemas, pues, ¿no? Bronfer decía lo siguiente, que el individuo no es una unidad separada de su entorno social y sociocultural,
para nada, al contrario, es un individuo que promueve efectos también. Aprende de ese entorno sociocultural y al mismo tiempo tiene un efecto, sus conductas tienen un efecto sobre eso y puede reforzar sistemas que en ese sentido sí pueden carecer de empatía en este caso, ¿no? Entonces eso ven los chicos, eso ven las personas dentro de ese entorno y probablemente más adelante lo repliquen. Entonces estaríamos hablando de un efecto bidireccional sobre esos constructos que no están del todo definidos, ¿no? O sea, ese no es el fin de una habilidad blanda, ¿no? Sí, pues. Entonces, a Sí, eso vamos. Norma, esas habilidades fueron aprendidas ¿dónde y cuándo? Quando foi aprendido? Agora, se a criança, o adulto, ele aprendeu na família. Agora, já no futuro, por exemplo, no futuro, um adolescente, quando ele enfrenta uma situação estressante, uma situação onde ele não vai conseguir enfrentar aquelas habilidades que ele teve no início da infância, como vai ser lá no futuro, como que ele vai enfrentar isso? A ver, claro, efectivamente esas habilidades blandas son igualmente aprendidas por la cultura. Son aprendidas por la cultura, son aprendidas por el medio social más próximo de la persona. Cuando nace la persona se desenvuelve en entornos próximos que son como capitas de cebolla, ¿no? La primera capita de cebolla es su familia, pero a la vez esa familia fue formada en un entorno sociocultural. Entonces arrastramos mensajes que no son empáticos y los replicamos sin darnos cuenta. La forma más próxima de replicarlo es mediante el aprendizaje vicario, el ejemplo. Y eso, Norma, disculpa que te corte, digamos, tendría que ver con este concepto de decir, pues si ellos lo hacen, yo también, ¿no? Y voy sumergiéndome, digamos, en aprendizajes que podrían, en el mejor de los casos, ser positivos, y en el peor de los casos, como ahora, ser negativos, ¿no? Oye, pero mira, esos niños están saliendo, yo también saco los míos, pues, ¿no? Que también jueguen. Julie, claro. e agora, colocando essas habilidades agora, por exemplo, o Covid, a pandemia, eu nunca vou pegar, eu nunca vou ter, são os outros que vão pegar a doença, são os outros que vão ter o Covid. Eu não. Se nós analisamos isso, Julie, a pessoa já coloca na cabeça, talvez que ele não vai ter a doença, que ele não vai enfrentar o Covid. Por quê? Porque isso foi aprendido do papai, da mamãe. Filho, se tu usar máscara, colocar álcool, tu não vai pegar o Covid. Pronto. Mas, na realidade, isso foi aprendido. Eu não vou pegar, são os outros que vão pegar. Na realidade, não é isso. Na realidade, é como tu seja empático. Claro, en todo caso sería ¿por qué las personas tienen esta idea de a mí no me va a dar? Ya, detrás de eso hay, no quiero acatar la regla. O sea, las personas definitivamente buscan prejuicios. Toda su vida tienen prejuicios, todos tenemos prejuicios porque una sociedad tiene prejuicios, ¿sí? Ahora, la forma en la cual esos prejuicios pueden ser más poderosos que el sentido de ayuda y responsabilidad depende de cada persona, depende de cada entorno social. Hay personas que pueden tener muchísimos prejuicios. Si le damos el poder, estaríamos al mismo tiempo ofertando nuestra capacidad de decidir sabiamente o decidir en torno a los demás. Por ejemplo, si yo sé que la sociedad puede tener muchos prejuicios, pero prevalecen los valores de los cuales estas habilidades blandas se basan, que es la responsabilidad, no solamente por mi familia, sino por el resto de personas, la pertenencia que quiero tener, la forma activa en la cual me quiero desempeñar en mi entorno próximo. Ok, puedo tener prejuicios, pero no tienen poder. Yo puedo decidir, a pesar de los prejuicios que pueda tener, hacer caso. Pero ¿qué pasa con las personas que no? Que hacen todo lo contrario. En el fondo, no quieren dejar hábitos, no quieren cambiar hábitos. Eso de que, claro, la conspiración a mí no me va a dar, que esto es una conspiración, ¿sabes? Que esto no existe, ¿no? O sea, no, es Soros, no es Soros, es ¿no? Entonces, esas cosas que uno escucha,
por lo general son cosas que uno sí han sido aprendidas probablemente por alimento del prejuicio, pero al mismo tiempo es una forma muy ajena de tomar la utilidad de una regla. O sea, se cree que la regla es el ataque, que la regla va a ser sinónimo de reducir la libertad de la persona. Claro. Cuando en realidad no necesariamente es así. Si uno lo asume con responsabilidad, está entendiendo que no es que alguien busque una intencionalidad a limitarnos de ciertas cosas. No hay una intencionalidad, no es que yo lo hago porque, no es que el gobierno lo hace porque es malo, Claro, ¿no? claro. Sino que hay la necesidad emergente sanitaria de hacer algo. Y quizás Y además ahí, nuestra propia responsabilidad, ¿no? Porque nosotros lo hemos provocado eso. exacto. Entonces, el decir, por ejemplo, cosas que también he escuchado, que está bien vigente en Facebook, de, oye, a mí no me va a dar, que esto es mentira, que todo está en la mente, es una forma de decir, no quiero acatar la regla. Pero Claro, como no tengo tampoco la responsabilidad para decir, sí, me cuesta acatar la regla y tengo resistencia, me refugio en un prejuicio que ni siquiera es validado Norma, para, en el fondo, no acatar la regla. Norma, nós já tivemos um encontro aqui sobre a política e a saúde mental. Os políticos, eles já têm colocado na cabeça habilidades. Eles já aprenderam na família os valores, culturas, costumes, ética, tudo. Porque essas habilidades que eles já tinham incorporado, que eles já enfrentavam dia a dia, quando chegam no poder, por que alguns políticos mudam, talvez, a forma de pensar em forma do benefício próprio e não, talvez, para o benefício dos outros? Qual é, talvez, dentro assim do... pasando a otro tema, ¿no? Pasando a otra área, a un área un poco complicada. En algún momento, Norma, te contaré que hemos tratado de hablar ese tema de la salud mental en la política, y es bien difícil, o sea, llegar a la conclusión de que la persona, justamente lo que tú decías, ¿no? La persona que no acata reglas probablemente sea una persona corruptible. Perfeito. Sí. ¿No? Y a eso también se le suma el hecho de que ya con esa carga corruptible, ¿no? Con esa carga corruptible que pueden, sí, que puede ser parte, digamos, de algunas personas dentro de la política, se suma a esto un efecto desconocido, que es el COVID. Claro, hasta ahora tenemos formas, hasta ahora conocemos formas de saber cómo protegernos, pero los doctores, la primera plana de lo que es salud mental y salud física, las personas que dan la cara todos los días en el hospital, se enfrentan a algo desconocido, porque muta, cambia. Sí, eso Entonces, sí. ahí vamos de la mano con un tema. ¿Qué tanto las personas pueden tolerar la flexibilidad de aquello? Es como también a eso apelamos un poco al decir, ok, hay reglas, pero ¿qué tanta flexibilidad tengo para poder adaptarme a los cambios sufridos tanto en la sociedad como dentro de la mente del político, ¿no? Como Claro. también, de qué forma yo puedo transmitir calma a la población sin caer en, digamos, o excesos o también prejuicios, porque hay políticos que también presentan prejuicios sobre esto, ¿no? Sí, Entonces sí, ahí claro que sí. vamos con la necesidad de inteligencia emocional para los gobernantes, para las personas que están en el primer mando. No hay inteligencia emocional a tal punto de que las personas, como sabrán, todo se transmite, ¿no? Las actitudes, los gestos, todo se transmite porque estamos en constante aprendizaje todo el tiempo. Si una persona de por sí, muy aparte del nivel o no de corrupción que pueda tener, presenta también una ansiedad ante la incertidumbre perenne por la rigidez del cambio de pensamiento, ¿cómo va a transmitir calma a la población? Al mismo tiempo, adaptando su contenido, el contenido porque es una figura representativa, lo que diga, haga, piense, sí, hay una presión social, es verdad, pero es parte de su rol como político, ¿no? O sea, Exacto. va a tener que transmitir eso, ¿no? Y cómo hacer para producir en la población no solamente calma, sino también una responsabilidad activa. ¿Cómo yo puedo hacer a esa persona
responsable activamente de su entorno. ¿De qué manera puedo captar esa habilidad que puede estar ahí, pero que no ha sido explotada? Porque no ha habido el medio ni la educación para eso. Y acá vamos también con un tema ligado a la educación, Ese es otro definitivamente. tema más grande Otro tema, también, ¿no? Sí, ¿no? así es. Entonces, O sea, lamentablemente, por ejemplo, ¿no? Entramos en el contexto peruano, netamente, ¿no? Entramos a las páginas y buscamos los currículum, ¿no? Los trabajos que han tenido, ¿no? Los estudios que han tenido, sus 30, 40 páginas de CV, pero, claro, la pregunta siempre es, ¿qué te garantiza que todo ese currículo no termine siendo un fracaso justamente por estas habilidades que no las tienen incrementadas y a que, digamos, los puede hacer a ellos partícipes, uno, de la corrupción, ¿no? Y dos, justamente de ellos mismos incluso, porque hay varios candidatos que también tienen esto que mencionabas, ¿no? El tema oculto de no acatar las reglas, ¿no? No quieren, ¿no? O sea, con el discurso de yo no estoy de acuerdo, o yo no me vacuno, o yo no hago esto, o yo no estoy de acuerdo, o esta vez es lo mismo, porque hay gente que dice, es lo mismo, el mismo plan del 2020, ¿no? Bueno, yo no creo que sea igual, ¿no? No es lo mismo, pero es una forma ciertamente indirecta de decir, no quiero hacer lo que me están diciendo, ¿no? Ahora, y acá vamos, ajá, sí. en ese punto, ¿no? Ahora, en ese punto, ¿por qué la persona, digamos, o el ser humano, ya, no quiero acatar la norma, está bien, no quiero acatar la regla, no quiero hacer lo que me diga, pienso que me están quitando la libertad, cuando al contrario, está siendo más oprimido todavía, en realidad socialmente? Pero, ¿por qué esos aprendizajes? O sea, ¿por qué en este momento, digamos, mantener o querer ser rebelde? ¿No? ¿Es realmente la pandemia que me está haciendo a mí rebelde? ¿O es que yo ya he tenido, digamos, estas conductas, estas emociones, y que únicamente lo que está haciendo la pandemia es sacar algo que yo en su momento lo disfrazaba con un viaje, con una reunión de amigos, lo disfrazaba, digamos, ¿no? con irme del país, o sea, con cosas que no son realmente una solución? Claro. Lo que pasa es que todo este sentido de las reglas acatadas, que tienen que ver quizás con el aislamiento, con el toque de queda más temprano, es como que quizás para la gran mayoría inicialmente, en un primer momento, ok, es un impacto porque, claro, vamos a decirlo así, el libre albedrío de salir o hacer algo se ve reducido un poco, ¿no? Claro. Sin embargo, llega un punto en el cual uno piensa, ¿por qué va a ser eso, no? O sea, ¿por qué me aíslo? ¿Por qué hay un toque de queda? Claro, para reducir. Entonces, se activa hasta cierto punto una parte comprensiva y activamente social, ¿no? Que me permite, ok, sí, lidiar con esas emociones, porque definitivamente es un cambio muy grande y todos las vamos a tener, pero nos permite hasta cierto punto lidiar con eso, ¿no? En un segundo momento. Acá hay dos polos. Hablar de normas y hablar de COVID es hablar también de dos polos que se han formado, ¿no? Tanto a nivel económico como social. Si antes habían clases sociales, ahora hay dos solamente, ¿no? Ya no hay tres, ya no hay cuatro, como antes No hay había, ¿no? Entonces, claro. ahora se han formado dos, ¿no? Por un lado, las personas que pueden tener, digamos, un nivel de comodidad a nivel económico, pero sorpresa, no acatan normas. Y es más, o sea, totalmente contrario a eso, ¿no? Se creía en antaño, hace mucho tiempo, que entre comillas había una relación entre la educación y el poder adquisitivo socioeconómico, y no es así. Así es. No es así, No, totalmente. es así. Muy Así falso, es. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un polo que hace lo que quiere, sí, es verdad, que hace lo que quiere, que no hay pandemia, se van al sur, hacen sus cosas, nadie dice que esté mal. Sin embargo, el momento histórico en el cual se hace no es el más adecuado, ¿no? Y hay otro polo de las personas que, ok, pueden tener toda la predisposición, ¿no? Para poder, digamos, tener determinado nivel de conocimiento, determinado nivel de información sobre la pandemia y demás, pero probablemente esas personas, el único sustento que tienen les es arrebatado de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de las personas que son
ambulantes, en el caso de las personas que entonces ya no tienen una entrada. Y eso sí puede representar un riesgo porque sí hay una consecuencia, no comer, y por lo tanto enfermedad, y por lo tanto porque no tienen los recursos necesarios, son personas en extrema pobreza, no tienen luz, no tienen agua. Entonces, hay dos polos muy importantes que analizar aquí, ¿no? Entonces, la persona que puede tener el poder adquisitivo grande, muy grande, no sé, dice, a mí no, tiene la creencia que nunca le va a dar, porque tiene cierto poder. Entonces, abusa de ese poder. O al revés, ya me dio, pero normal, porque a todo el mundo le dio y no pasa nada. Entonces asume un egoísmo, ¿no? Que de alguna forma, sí, probablemente haya sido puesto desde tiempos, ¿no?, antiguos, y con esto, con este disparador social, lo ha podido dilucidar. Sí, probablemente sí, claro. Probablemente también hay una mala comprensión del poder, ¿no? Ah, bueno, yo tengo, normal, sí, clínica, pues, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero al mismo tiempo que no pasa nada, pasa mucho para las personas que están alrededor, ¿no? De él, de ella. Pasa mucho porque emite el contagio, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos la otra parte de las personas que probablemente pueden estar muy interesados en temas relacionados digamos, con cómo cuidarse y demás, pero una gran parte, o una parte media quizás de esas personas, de ese sector, está en un nivel tan extremo de pobreza que es ahí donde se ve, digamos, la conveniencia moral, ¿no? Ok, yo versus una persona que no va a comer en mi casa, a no acatar la regla, prefiero no hacerlo. Porque si no lo hago, ¿no? Si no le doy de comer, puede enfermar. ¿Qué hago? Entonces, pero uno dice, ok, pero hablar de eso, de informalidad, es hablar también de una falta de la regla. Ahí vamos. Ahí vamos con la falta de regla totalmente, digamos, general de parte del sistema, de los sistemas laborales, de los sistemas de salud. Lo que ha pasado con la pandemia es que eso ha salido a la luz. Ya había una deficiencia, pero con la pandemia todo el tema colapsado y ha salido a la luz. Por ejemplo, la informalidad se ha hecho más frecuente. ¿Qué hubiera pasado sin pandemia? Las personas seguirían en informalidad, ¿no? Pero ahora, con la pandemia, están dando cuenta que, ok, sí, pues he debido formalizar mi negocio. Y Norma, he debido hacer el Norma, otro. y así, cómo influencian esas habilidades, esas emociones, las familias para las crianças, para los jóvenes, para los adolescentes. Claro, lo que En esos dos pasa sectores. aquí, Sí, lo que pasa aquí es que en ambos casos se necesita urgentemente una educación emocional, porque la claro, persona que está por el lado de, ok, prefiero quizás seguir vendiendo, no se está dando cuenta que está exponiendo inclusive a su familia, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hace? O dejan de comer en mi casa, si acato la norma, o, bueno, comen en mi casa, hay un riesgo, pero al menos comen. Entonces, he allí el tema de la regla, ¿cómo decirlo? De la regla versus la necesidad, ¿no? Entonces, la regla versus la necesidad. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo? Ahora, ese es un trabajo de parte de las organizaciones, pero también un trabajo de parte de todas las personas comprometidas con la salud física y mental. ¿Cómo hacer? Y educativa, definitivamente. ¿Cómo hacer para que esas personas se integren activamente a la sociedad? Es darles una pertenencia, darles la facilidad para que puedan integrarse activamente a la sociedad. Acá ya hablamos de un sistema político. macro ya. Pero hablamos Ajá, entonces es más también macro. de, o sea, del sistema de Claro, oportunidades, pues, ¿no? Que, Así es. claro. Así ¿no? es. ¿Qué oportunidades se le pueden dar a esas personas para que no tengan que decidir algo tan fatal como eso? Que la Feria del Libro no esté en Jesús María o Miraflores, sino que de repente sea un cono en algún momento. Por Así ejemplo, es. Así es. me voy a quedar sin Claro. amigos de Facebook. ¿Cómo hacer para integrar a esas dos partes que están ahora tan extrapolarizadas? Sí, ¿Cómo hacer así para es. hacer que la persona pertenezca nuevamente a todo su entorno, no solamente un sector? Y el grupo.
El porque acceso sin a salud querer, mental, esa ¿no? persona, El acceso a salud también, mental, ¿no? ¿cómo? O sea, Totalmente, ¿no? lamentablemente ¿Cómo? muchos de nosotros quizá nos pueden criticar incluso quizá por el tema de costo, pero mientras no exista una política de salud mental, las cosas van a tener que seguir yendo de esta manera, ¿no? Sí, y es más, eso me invita un poco a pensar en que probablemente la gente, sí, pues hay cierto prejuicio hacia las personas que pueden estar pasando necesidad, porque los tildan o las tildas de ignorantes, y no es así. Sí. Si yo estuviera en el mismo lugar que ellas y decidiría entre darle de comer a mi hijo y no sé, Enfrentar. trabajar, podría elegir mil veces trabajar para darle de comer a mi hijo. No me puedo quedar sin trabajar. Entonces, entendiendo, ahí vamos con la empatía de parte del otro sector también. No hay una empatía estable en el tiempo. Ok, yo tengo empatía, pero para los míos solamente, Claro. ¿no? Es una empatía un tanto parcializada, ¿no? Entonces, Egoísta, ¿cómo ¿eh? hacer para que ese sector se integre? Porque ese sector, de alguna forma, tiene mucho que ofrecer. Trabajan muchísimo, tienen mucho que ofrecer, tienen también habilidades que brindar a las demás personas del otro sector. Es como integrar todo, es como aprender uno del otro, caer en unidad, no en desunión. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente puede llegar a la desesperación. Entonces, con la desesperación, las habilidades blandas pues están un poquito alteradas, así también como las habilidades emocionales. Viene una persona que, vamos a decirlo así, busca, no sé, curules, ¿no? Y dice, hey, te doy 100 soles y marchas, pues, marchas. Ajá. O hago esto ¿no? Entonces la persona lo va a aceptar. Manipulables. Y las manipulan. Entonces son fácilmente manipulables. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es la división que se ha dado a nivel histórico, que ahora ya no es una división vamos a decirlo así, tan variada, ¿no? Sino ya es una división. Ya se han creado dos grandes clases sociales. El que tiene y el que no tiene. Quien tiene tiene dinero y y el que no tiene. Así es. El que puede y el que no puede, ¿no? Nada más. El que puede y el que no puede. Lamentablemente eso, ¿no? Y la incomprensión de ambas partes, pues, ¿no? O sea, el que tiene no comprende al que no puede y el que no puede no comprende al que tiene también, ¿no? O sea, se polarizan, digamos, ¿no? Y de eso se aprovechan y na nuestras realidad, autoridades. y na realidade, quem sofre mais com tudo isso, talvez não seja o papai, mamãe e os adultos, são as crianças, são os jovens, que ele, como foi comentado agora aqui, o aprendizado vicário, o aprendizado por modelagem. Eu observo e eu faço o que estou observando. E Claro. isso que as crianças, elas estão fazendo isso. Se papai e mamãe fazem alguma coisa errada, porque meu pai fez, não aconteceu nada com ele, então eu vou fazer. E isso que está acontecendo agora, né? E agora, para a Norma, como seria assim, por exemplo, Norma, aquelas habilidades que toda criança deveria ter para ser uma criança equilibrada, para que seu desenvolvimento seja tranquilo? Algo muy importante es el fomento de esta pertenencia. Si papá, por ejemplo, mamá o algún formador dentro de las familias inicia conductas prosociales, una conducta prosocial es una conducta que no solamente me beneficia a mí, sino que le beneficia a otra persona. Probablemente esa conducta prosocial invite al hijo, a la hija, empezar a desarrollar esas habilidades blandas, porque es una conducta que no es individualista, que yo hago algo, yo estoy haciendo esto, yo le sumo a esa persona, yo le sumo, yo hago algo y yo le sumo, yo le ayudo, ¿no? Y esa persona le va a ayudar, como una cadena de favores, ¿no? Y esa persona va a ayudar a las demás, a las demás, a las demás, como una película muy interesante, que es muy linda, de antaño, es hermosa. ¿Y qué va a pasar? Que si eso se replicara, ese niño o niña cuando sea grande va a incorporar esas conductas prosociales dentro de su sistema social. O sea, sistemas sociales
de épocas, por ejemplo, ¿no? El sistema social de la época de los millennials era muy diferente al de esta época, ¿no? Entonces, cuando esa chico o chica crezca, va a estar en otra generación. Y todas esas conductas prosociales las va a llevar a las próximas generaciones. Entonces, la conducta prosocial es muy importante. ¿Qué sucede? Sucede de que lo que se premia más es el otro tipo de conducta, la conducta antisocial, ¿no? Hacer lo contrario. Claro. El Por lo pensar en uno general, mismo, esa es la conducta. el egoísmo. Ajá. Esa es la conducta que más se ha premiado, no solamente en esa sociedad, sino en todas. ¿Por qué? Porque hay un beneficio inmediato y acabamos con una respuesta o una necesidad inmediata de estímulo o de ese beneficio, ¿no? De esta consecuencia. ¿No? Bueno, si yo hago bien a una persona, entre comillas, sí, claro, me voy a sentir bien, pero si yo normal, me agarro esto, va a ser mío. O sea, voy a tener una respuesta inmediata, ¿no? Entonces acá vamos con la tolerancia, con la tolerancia a la frustración. Acá empezamos viendo un poco la flexibilidad de la persona dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces la persona puede tomar como más importante, entre comillas, su propio beneficio porque tiene una consecuencia positiva inmediata, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? E, Norma, porque tu falou agora é interessante, porque agora no Peru e aqui no Brasil está o chamado inclusão, a educação inclusiva, a educação de crianças dentro das escolas. Se a família, por exemplo, coloca habilidades para as crianças, para os filhos, para as crianças, né? Sem preconceitos, sem prejuízos, sem estereotipos, com crianças especiais. Entrando numa sociedade já tendo essas habilidades de aceitação, não vai ter bullying, não vai ter falta de respeito, não vai ter, talvez, discriminação, separar a criança dita normal e as outras crianças. Por quê? Porque já foi aprendido dentro de uma família. E talvez aqui no futuro, se a família em si tome ciência, tome consciência do que realmente são as habilidades brandas, habilidades que toda criança deveria ter para enfrentar o dia a dia, né? Para enfrentar e saber como superar isso. Seria ótimo, né? Porque se Ahora, uma criança... eso también, César, en realidad ya es un tema, creo, bastante macro, o sea, Claro, no claro, claro. solamente, no solamente familia, o sea, No, claro. involucra el tema educativo, el tema comunidad, Y social, ¿no? comunidad. Voy a irme incluso un poquito más lejos, ya incluso el tema de PBI en el sector educativo y salud mental, ¿no? No, Básicamente acá en el país es bien bajito, ¿no? Entonces, con eso, digamos, reducir muchas actitudes negativas de los alumnos, de los niños, podría darse. podría. Podría darse, pero también está lo que dijo Norma, creo, ese tema de la oportunidad hacia todos, ¿no? O sea, mientras yo sea el beneficiado, mientras yo sí pueda, mientras yo sí haga, ¿no? Yo creo a mi familia bien y ya está, ¿no? Y es lo que importa, el resto no importa, ¿no? Y mientras no me importa el resto, sigo creando pues una sociedad, digamos, intolerante, egoísta, ¿no? En la que, digamos, y se va incrementando este puntito que se llama resiliencia después, ¿no? Creo que podría pasar por ahí, no sé, a ver. Y algo, sí, claro, genial, qué interesante lo que estamos compartiendo, porque me viene algo a la mente, ¿no? La gente que piensa en educación, piensa en contenido, piensa en educación tradicional, ¿no? Súmale, escribe, haz, aprende. ¿No? El número, ¿no? Del número de departamentos del Perú, ¿no? No, la educación es holística, es una educación emocional. Perfecto. ¿No? Entonces, que debería ser. Y ese es el tema. Las personas hasta ahora piensan, bueno, no tiene, entre comillas, no tiene educación. Bueno, porque no ha estudiado. No, hay gente que puede no necesariamente haber estudiado en el mejor colegio y tiene la mejor educación emocional. Sí. Entonces, sí. Claro que sí. ¿No? Entonces, ¿qué sucede acá? Que el concepto educativo también es holístico, así como el de la salud.
la educación también obedece a una constante en el tiempo. No solamente me educo en casa, no solamente me educo en el colegio, sino también en casa. No solamente me educo en casa, sino también en otros entornos. No solamente busco que me den educación, sino doy educación. Perfecto. Yo transmito eso a las demás personas, a mis amigos, a mis pares, a mis padres, ¿no? Se ha comprobado que los niños hoy en día enseñan muchas cosas a sus padres, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y hay un efecto bidireccional que es sorprendente, ¿no? Usado sabiamente es muy sorprendente entre padres e hijos, ¿no? Entonces, Claro. ese efecto educativo es holístico y temporal, porque trasciende los tiempos, se da a través del tiempo. Eso se puede comprobar a un nivel más macro en las generaciones próximas, ¿no? Entonces, transmitido en relación, por ejemplo, con conceptos de salud, el concepto de salud ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Antes se pensaba, antaño, hace muchos años, se pensaba que comer rico y comer bastante te daba salud, ¿no? Ahora, ok, ya hay otras cosas, ¿no? Mira, esta coyuntura me ha permitido también darme cuenta de mi salud, darme cuenta de que necesito actividades, pautarme actividades. Yo ahora soy la regla, o sea, ya no es alguien que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Tú ibas al trabajo, salías a una hora del trabajo, ahora tú te programas tus cosas. Ahora ese autocontrol, autodominio, esa noción de lo que es bueno para ti y para los demás versus lo que no, es lo que uno debe llevar incorporado. Sí, sí. Y es precisamente esta generación la que nos está enseñando eso. Cómo cuidar de nosotros y de los demás. Entonces ha habido un efecto bastante extraordinario de esa educación holística, ¿no? Muy bien. Ahora Muy son bien. ellos los que nos enseñan. Perfecto. Bien, Claro. muy bien. Bueno, Interesante, Norman. sí, Interesante, ¿no? la verdad Es un asunto bien, muy interesante un todo. asunto amplio. Norma, nos vamos quedando cortos en el tiempo. De todas maneras, sí vamos a volver a conversar. La verdad es que es bastante interesante, de mucho aprendizaje, digamos, y para que las personas en realidad que puedan ver, analicen bastante todas las situaciones que podamos estar pasando. Claro, y claro, porque si nos analizamos aquí, una terapeuta aquí, emocionado, unos psicólogos, no estamos compartiendo conocimiento, estamos tal vez no enseñando y otro aprendiendo. Estamos tentando tal vez dar dinámicas, interactuando, ser más holísticos, que eso es interesante y eso es bueno. Muy bien. Obrigado, Listo. Norma. Norma, Obrigado. muchísimas gracias. Gracias a Estamos en contacto para ustedes. otro momento, ¿sí? Gracias, Muchas Antonio. gracias. Cuídate. Chao. Chao. Chao, Norma. Nos vemos. Yuli, muy interesante. Muy interesante, muy rico, la verdad fue excelente. Creo que ha sido muy bueno, Muito, ya, muito, muito muy interessante. bueno. Julie, eu acho que ela tem, talvez, assim, o domínio de como, talvez, lidar com os pais, com as crianças, de como saber interagir, né? E seria bom nós convidar para outra live, Sí, já, talvez, de todas já maneras. mais prática, né? De um Así es. assunto. Mas foi lindo, foi Muy bien. interessante. Ajá. Bom aprendizado. Bien, señores, espero que les haya agradado, les haya gustado. Vamos a continuar nosotros con nuestros programas cada domingo, como ustedes saben. Ya están todos los videos, hasta ahorita los 36 videos en YouTube, nuestra página, nuestro canal Diálogo entre Psicólogos. También César está creando su propio canal para poner, yo también, estamos poniendo. Están en Facebook todos los domingos a las 3 de la tarde, hora Perú, 4 de la tarde, hora Brasil. Está en Instagram también y copio a veces los enlaces también en Twitter. Así que tienen todos los lugares donde poder escuchar, aunque sea por partes, sí, porque algunos videos pues algunos pueden durar 20 minutos, pero algunos 30, 35, 40, un poquito más. Así que con calma, van todo grabado, van entendiendo. ¿Ya? Muy bien. Muito Listo, bem. César. Obrigado, Julie. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el Bom otro final de domingo. semana. Cuídense mucho. Muchas gracias con Tchau a todos. todos. Tchau.